السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam alaikum hermanos y hermanas, ¿cómo están? Ojalá todo está bien. Eh, Mi nombre es Ayman, les hablo desde Honduras y con nosotros está el hermano Basil. ¿Cómo está, hermano Basil? Salam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي أيمن. الحمد لله, espero que usted esté bien, inshallah. Mi Alhamdulillah, nombre es habibi. Barakallah fik, akhi Ayman. Mi nombre es Bassem Mohammed y les voy a hablar desde Ecuador. MashaAllah. Habibi Basim, usted no es latino, usted vino de un país árabe. Sí, yo soy de Yemen y tengo aquí 6 años en Ecuador. ¿Y usted, ¿Dónde hermano? queda Yemen, Habibi? ¿Dónde queda Yemen? Cuéntanos, porque no todo el mundo sabe dónde queda Yemen, en África, en Asia, en Europa. Yemen está ubicada en Asia, al sur de la península arábiga. Tiene frontera con Omán, Arabia Saudita, el Mar Rojo, el Mar Arábigo. Está justamente al sur de la península arábiga. MashaAllah, Habibi. Y me imagino hablan árabe ahí, y la mayoría es Ah, musulmana. sí, ahí yo creo que el 99% son musulmanes y hay un poco de judíos. Y todos absolutamente hablan el árabe como primer idioma. MashaAllah. Igual mi país, hermano, yo vivo en Honduras, tengo más o menos 11 años, pero nací en Mashallah. Túnez, casi viví toda mi vida en Túnez. Mi país, hermano, es un país árabe, está en norte de África y hablamos árabe. El 99%, hermano, somos musulmanes y hay 1% que son judíos. Claro, hablan Mashallah. árabe, son tunecinos también, alhamdulillah. Más o menos igual a ustedes también, mayoría musulmana y minoría judía, mashallah. ¿Y desde cuándo, hermano, usted vino al Ecuador? Yo llevo aquí 6 años en Ecuador. He vivido 6 ramadanes aquí en Ecuador y totalmente una experiencia muy distinta a la que tuve en mi país. Yo, yo vine acá a la edad de 21 años, es decir, casi viví como todos mis ramadanes desde nacimiento hasta los 21 ahí en Yemen y luego aquí en Ecuador. Y hay una diferencia enorme entre las dos experiencias. ¿Qué hay de ti, hermano? Subhanallah, yo, hermano, viví hasta el 27 años de edad en Túnez. Llegué aquí, tengo 11 ramadanes. Exactamente, MashaAllah. hermano. Cuando vine aquí, mira, subhanallah, vine aquí el 5 de agosto 2010 y Ramadán empezó 5 días después, empezó más o menos el 10 de agosto. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, hay que decir gracias a Dios por todo, hermano. Sentí un golpe duro, no es lo mismo, de verdad no es lo mismo. El primer Ramadán que viví aquí en Honduras, Honduras es en Centroamérica, no hay muchos musulmanes aquí, no es como Nicaragua o Costa Rica o Guatemala, El Salvador, que son países de Centroamérica también, países vecinos, pero, pero tienen más musulmanes. Aquí en Honduras no, hay minoría y no son muchos. Entonces, primer ronda, eh, sentí un golpe duro porque nosotros, hermanos, como ustedes saben, en los países árabes musulmanes, Ramadán es como Navidad en Latinoamérica. Usted me Sí, imagino que vio cómo festejan y cómo preparan para Navidad aquí en los países latinos. Desde un mes antes, 2 meses antes, empiezan a preparar para Navidad, comprar ropa nueva, comprar la comida que van a cocinar. Lo mismo, imagino, en su país y en mi país. En mi país, hermano, empezamos 2 meses antes de Ramadán. Vamos
Hermano, no le alaikum. escucho, está entrecortado. Ahora sí. Compramos condimentos, ropa, todo lo que es necesario para Ramadán. Va a haber 15 días antes de Ramadán que hay cambio brutal, hermano. En la gente, allí en mi país, en las calles, en todo lado. Así como aquí, hermano, van a empezar la gente a decorar la casa adentro y afuera, las calles. La gente empieza a hablar y esperando Ramadán como que es, no sé, como que es una fiesta, y de verdad es fiesta. Nosotros entonces tratamos a Ramadán como fiesta. Entonces, de hecho, tenemos un costumbre, hermano, de tratar de convivir y pasar Ramadán en familia. En Ramadán, si hay pleitos entre los miembros de la familia, todo eso se borra, hermano. Se empieza Mashallah. una nueva vida, subhanallah. Eh, Tratamos de conectar más y acercar más de toda la familia, de los amigos. Es un ambiente, hermano, totalmente diferente de los meses comunes en Túnez, subhanallah. Alhamdulillah. Mashallah. Ahora, Cuando vine aquí, ahora que usted está mencionando los preparativos antes de comenzar el mes de Ramadán, veo mucha semejanza entre su país y mi país. Por ejemplo, antes de Ramadán en Yemen y específicamente en el lugar que yo viví, porque puede haber una diferencia pequeña entre una ciudad y otra, las ciudades grandes y las pequeñas, pero en general casi guardan el mismo proceso. Hay 5 cosas que siempre antes del mes de Ramadán, siempre nosotros vivimos esos preparativos. Primero es digamos, la educación de la mezquita. Todo se enfoca sobre el mes de Ramadán desde antes. Entonces uno ya comienza a tener una idea de qué es Ramadán, sus preparativos, sus, digamos, las normas del ayuno, etcétera. Uno ya empieza a conectarse con el mes de Ramadán espiritualmente y psicológicamente. Luego viene la compra de alimentos, de cosas antes de Ramadán. Y el tercero, hacer una revisión técnica de los aparatos de la mezquita, del sistema de audio, los parlantes externas y internas, etc. Y en el primer día de Ramadán se reparte dátiles. Algún comerciante o alguna organización viene a la zona y comienza a repartir dátiles. Eso pasa casi todos los meses de Ramadán y es como el primer impacto que uno tiene cuando comienza el mes de Ramadán. Continúe, mi hermano. subhanallah. Sí, hay una semejanza entre la mayoría de los países árabes, hermano, porque es algo, si alguien no es musulmán o vivía en los países árabes y va a llegar días antes de Ramadán, va a haber un cambio brutal, un cambio eh, significado, porque es una fiesta, es otro ambiente para los musulmanes. Para mi país, lo siento, en mi país todo el mundo espera Ramadán. Todo el mundo quiere lograr al menos Ramadán. A veces la gente enferma y los ancianos va a escucharlos diciendo, ojalá logro a pasar Ramadán antes de morir, si voy a morir, ¿me entiendes? Porque Ramadán es otra cosa, es otro sentimiento para el musulmán, para mi país. El Ramadán, de verdad, nosotros sentimos otro ambiente, hasta en la calle, hermano, hasta en la calle. Por ejemplo, 15, 20 minutos, en mi país, 15, 20 minutos antes del iftar. El iftar es
la hora de romper el ayuno. Es una palabra, hermano, ustedes saben. Va a ver que la mayoría de la gente está en la casa o en la mezquita, esperando. Entonces, va a ver, cuando ya es momento de romper el ayuno, va a escuchar el adán, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Entonces, va a sentir que todo el mundo está en la misma sintonía, en la misma armonía que está esperando que quieren romper el ayuno. Después de 10, 15 minutos, va a haber miles saliendo de la mezquita y hablando. Tal vez no se conocían, hermano, pero estaban en la mezquita, saliendo, caminando, cada uno hacia su casa, platicando con su vecino hasta que llegan a la casa. Y en el camino antes de llegar a la casa, hermano, a veces va a encontrar gente, niños felices y regalando dátiles. Es una fruta árabe que da mucha energía. Cuando uno llega a la casa, usted va a ver mínimo 8 a 10 personas en la mesa, rompiendo el ayuno y platicando y siente amor. Es otra cosa, de verdad, hablando, hermano, y siento que quiero regresar ya a mi país para vivir ese ambiente otra vez. Tengo 11 años, por eso era un golpe duro el primer Ramadán, pero necesito dar gracias a Dios y gracias a mi esposa que es musulmana hondureña, que trató y pudo ayudarme a superar el primer Ramadán y el resto de los Ramadanes aquí en Honduras y en Latinoamérica. Claro, ¿Y usted qué pasó el primer Ramadán, hermano? El punto, hermano, es que no regreses a su país, sino que creas el mismo ambiente acá para las comunidades en el que estamos viviendo. El primer Ramadán que yo tuve aquí en Ecuador no era lo que yo esperaba. Básicamente es un día normal, solamente la mezquita se va a la mezquita, se rompe el ayuno en la mezquita, se hace el rezo del tarawih y regresamos. No hay nada más que esto. Pero inshallah vamos paso a paso progresando en nuestras comunidades y tratar de crear el mismo ambiente para que los musulmanes acá en este lado del mundo también gozan de un Ramadán muy espiritual y un Ramadán muy, muy social también. Porque si hablo de mi experiencia de los ramadanes que viví en mi país, era más social y más espiritual a la vez. Que aquí, por ejemplo, uno se siente soledad y el ambiente no le ayuda, pero esa es aumenta nuestra responsabilidad para ayudar a nuestras comunidades para que tengan esos mismos sentimientos. Por ejemplo, en el primer día de Ramadán, comienza de noche, todo el mundo se dirige a la mezquita a hacer el rezo del tarawih y de ahí comienza el mes de Ramadán. La gente regresa a sus casas, se preparan para el suhur, la comida antes de empezar el ayuno, y luego se dirigen a la mezquita en términos generales, no todo el mundo, sino la mayoría. Y luego comienza el ayuno. En general, casi todos los ramadanes que he vivido en mi país eran en días de vacaciones, porque allá estudiamos 4 meses, primer semestre 4 meses, segundo semestre 4 meses y 4 meses de vacaciones. Es decir, en 4 meses de vacaciones tiene que pasar 16 ramadanes. Y todos los ramadanes que viví eran en día de vacaciones. Así que el día era que la gente duerme de mañana, después de la oración del Fajr, hasta las 10 de la mañana, 11 de la mañana. Los agricultores sí se levantan para la oración del Fajr y luego van a trabajar hasta las 10 de la mañana y luego regresan. En cambio, el resto de la gente, los comerciantes, los estudiantes, creo que ellos duermen hasta las 10 de la mañana y luego se levantan para las actividades diarias. La gente va a la mezquita antes del rezo del Dhuhr, comienzan a recitar Corán esperando el rezo del Dhuhr, luego rezan
Luego de eso, el imam da una charla. La gente se queda una media hora después de la charla recitando Corán y luego van al mercado para comprar lo que les hace falta para la comida del día. Y luego cada uno regresa a estar en familia antes de romper el ayuno, haciendo súplicas, esperando a la hora de romper el ayuno. Rompen el ayuno en familia y algunos de la familia van a la mezquita a romper en la mezquita. Luego rezan el Maghrib y regresan a comer la cena en grupo. Y luego salen a la mezquita de nuevo para el rezo del Tarawih. Y el resto de la mitad de la noche se lo pasa o en familia o con amigos. Es por eso que digo, Ramadán es muy social, que uno siempre está acompañado con sus familiares o con sus amistades. A diferencia de acá, solamente nos vemos a la hora del iftar. Y lamentablemente por la pandemia, casi ni siquiera nos vemos a la hora del iftar. Hay un punto importante que quiero comentar y usted también pueda comentar, hermano, que es en Ramadán el bien es abundante. Todo tipo de bien es abundante. Yo me acuerdo que a veces antes de Ramadán casi no teníamos nada, solo los gastos y los alimentos, digamos, normales. Y cuando viene Ramadán, subimos hasta lo máximo. Tenemos de todo en Ramadán. Toda la gente ahí reparte comida, reparte dátiles. Hay algo que se llama Matbah Khairi, una cocina donde la gente dona cosas y algunos hermanos se encargan de cocinar y luego reparten a la gente de manera gratis. Entonces, todo el mundo no tiene necesidad durante el mes de Ramadán. También vemos un cambio muy grande. La gente o la mayoría de la gente comienzan a recitar el Corán de manera abundante, mucho. Vemos gente antes de las oraciones, después de las oraciones, recitando el Corán. Y también se hacen competencias. Por ejemplo, yo me acuerdo que en cada Ramadán yo ganaba las competencias, por si acaso. Obviamente que voy a ganar las competencias. Siempre hay competencias. Organizamos competencias para que los hermanos que estudian Corán repasen mucho y les hacemos, primero nos hacían exámenes y luego yo les hacía exámenes a las otras generaciones. Eso hace que la mezquita está 24 horas, si se puede decir eso, llena de gente recitando, aprendiendo, estudiando, y esto da tranquilidad, da sosiego al alma. Eso aumenta la espiritualidad y la alimentación espiritual. ¿Qué hay de usted, hermano, en ese punto, en ese sentido? Nosotros, hermano, como le dije, la preparación empieza un mes, 2 meses antes. No solo empieza con una lista de lo que hay que comprar. Las madres principalmente empiezan la limpieza de la casa un mes antes, empiezan a decorar. Y los hombres normalmente, hermano, ¿qué hacen? Ellos esperan la lista de lo que hay que comprar y también en cada barrio, hermano, todos los hombres se ponen a platicar y a planear para ayudar a la gente que no tiene para comprar para Ramadán. Así como dijo usted, la gente empieza a ver quién puede comprar cosas para Ramadán y quién no puede. Y cada uno se encarga, si tiene la capacidad, de ayudar a 2, 3 vecinos para comprar para Ramadán. Entonces, como dijo usted, hermano, quiero decir a todos los hermanos y las hermanas que están escuchando que en mi país, por ejemplo, en la mayoría de los países árabes, nadie sufre de hambre. En Ramadán nadie sufre de hambre porque quien tiene poco va a compartir con otra familia, con 2, con 3, y todas las familias
van a convivir y van a compartir el Ramadán. De hecho, nosotros tenemos un costumbre que cada familia va a compartir comida con 2, 3 vecinos. Entonces, si cada familia va a hacer eso con 3, 4 vecinos, hermano, entonces ya todo el barrio está comiendo cada día en Ramadán. También hay un costumbre que es un costumbre que a mí me gustaba mucho y ahí sentí la diferencia entre mi país y aquí, hermano. Que como dijo usted, la mayoría de la gente en mi país, los hombres principalmente, se van 1 hora antes de romper el ayuno para esperar en la mezquita. Allí hay halakat, círculos de estudios, donde aprendemos y donde platicamos y leemos el Corán en paz, hermano. Cuando llega la hora de romper el ayuno, nos dan dátiles y oramos y allí todo el mundo, como dije antes, vamos a salir a regresar a la casa. Este momento, hermano, que es sagrado para mí, porque desde pequeño mi papá me llevaba con él a la mezquita 1 hora antes de romper el ayuno. Eso aquí no lo encontré, hermano, porque distante aquí en Honduras, yo vivo en la capital, Tegucigalpa. De hecho, en toda Honduras hay solo una mezquita. Y lejos de la capital, como 4 o 5 horas en carro. Entonces, cuando yo llegué 5 días antes de empezar Ramadán a la capital y vivo en la capital, pregunté a mi esposa, ya va a empezar Ramadán, va a empezar la oración de Tarawih. Y yo quiero estar en la mezquita. Me dijo, no hay mezquita aquí. Ese es el primer golpe, hermano. Eso es lo que empecé a extrañar mucho. Entonces, para reemplazar ese momento, hacía eso con mi esposa en la casa, 1 hora antes de romper el ayuno. Empezamos a cocinar y en el mismo tiempo estudiando el Islam, compartiendo sobre el Islam con ella y con mi hijo. Entonces, poco a poco ya no sentí solo, gracias a Dios, y después gracias a mi esposa y mi hijo. Sentí ese ambiente de compartir el Ramadán, porque el Ramadán, eso es Ramadán, es compartir. ¿Qué compartir? Compartir comida, compartir tiempo, compartir educación, compartir el Corán, compartir todo, hermano. Entonces, poco a poco, ya empecé a no sentir solo, como dije. Y después, el segundo Ramadán, hermano, ya empecé a hablar más o menos español, empecé a conocer musulmanes hondureños y empezamos a ver la manera de estar juntos en Ramadán. Claro que es difícil, no es como en los países árabes, pero poco a poco empecé a sentir que ya hay gente con quien puede compartir. Busqué de dónde comprar dátiles, hermano, porque eso es algo, es símbolo de Ramadán, hermano, en mi país y me imagino en su país. Es comer y compartir y regalar dátiles. Y poco a poco, hermano, empezamos con la ayuda de los musulmanes nacidos en países árabes y otros países musulmanes como Pakistán, los musulmanes hondureños aquí, los nuevos musulmanes, empezamos a tratar de vivir ese ambiente de Ramadán. Poco a poco, no es lo mismo, créeme, hermano, pero poco a poco logramos compartir y hacer llegar a los nuevos musulmanes aquí en Honduras qué significa Ramadán. Porque Ramadán no solo hay una y ya terminó. Ramadán es compartir tiempo, es aprender más, es sanar su corazón, es sentir el cambio en todo, sentir la bendición de pasar Ramadán, de pasar un nuevo Ramadán, porque es algo religioso para los musulmanes y algo que significa mucho, hermano. Y claro, significa mucho para usted y para mí, que yo viví 27 Ramadanes en mi país.
Entonces, alhamdulillah, poco a poco logré, hermano, am, a, construir un ambiente que más o menos es igual al ambiente de mi país. Pero alhamdulillah, hermano. De hecho, cada vez que miro el ambiente de Navidad aquí en Honduras, en Latinoamérica, siempre decía mi esposa, subhanallah, un día vamos a lograr el mismo ambiente de Navidad aquí en Latinoamérica, vamos a lograrlo con Ramadán aquí mismo en Latinoamérica. Es difícil al inicio, hermano, pero poco a poco. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hay que decir alhamdulillah por todo, alhamdulillah. Allah Jazakallah musta'an. khair, hermano. Quería también comentar, mientras si usted puede leer los comentarios, creo que hay algunas preguntas, mientras voy a comentar un punto importante. La diferencia de experiencia es grande, pero realmente no me quejo porque yo siento que es mi responsabilidad poder crear el mismo ambiente para mis hermanos y hermanas acá en Ecuador. Y alhamdulillah, aquí en Guayaquil tengo una linda comunidad que hemos trabajado juntos para poder avanzar y poder progresar en el camino del Islam. Y hemos tratado de hacer iftar en grupo, de hacer el rezo del Tarawih, pero es un poco complicado porque no hay esa costumbre, no hay todavía ese apego, en especial, lamentablemente, de los hermanos árabes y musulmanes. Aquí, por ejemplo, en Guayaquil hay muchos musulmanes árabes, pero no vienen a la mezquita. La mayoría que están aquí en la mezquita de Guayaquil son guayaquileños, ecuatorianos. Y eso también de una parte me hace sentir bien porque he podido de una u alguna manera hacer que los hermanos ecuatorianos mismos asistan a la mezquita y están más apegados al Islam. En sí, ese es un gran logro. Y ya que vivimos aquí en un país latino, el ambiente debe ser creado por también la asistencia de los hermanos latinos. El objetivo es que juntos avanzamos para poder crear ese ambiente y para poder servir a nuestra religión de la mejor manera. Es verdad que va a haber muchas actividades que no vamos a poder realizarlas aquí. Por ejemplo, las ayudas económicas o las canastas de alimentos. Lo vamos a poder realizar, pero a una escala muy menor que allá, porque allá la gente ya es acostumbrada que viene el mes de Ramadán, un contenedor de dátiles se reparte en la zona. Aquí es muy complicado que se hace esto. O lo mismo las ayudas económicas. Allá la mayoría de la gente saca su zakat durante el mes de Ramadán. Así que cada casa de los necesitados siempre van a recibir ayudas económicas de otros hermanos que tienen. Y esas costumbres no las vemos acá, pero inshallah poco a poco vamos avanzando. También hay un punto importante que existen ciertas costumbres no correctas de los árabes que quieren aplicarlos aquí en América Latina y eso hay que considerarlo y tomarlo en cuenta. No podemos decir que así son los árabes o así son los musulmanes, tampoco podemos decir que esas costumbres son verdaderas o son correctas. Siempre tenemos que buscar un balance y tratar de acudir a lo que es el Islam y a las enseñanzas del Islam y dejar de un lado de las costumbres que contradicen el Islam. He escuchado que en algunos países latinos donde hay mayoría árabe tratan de discriminar a los latinos y eso contradice los preceptos y principios del Islam en sí. Entonces, a esos hermanos les digo que estando en Ramadán tenemos que entender bien lo que dice Allah subhanahu wa ta'ala, que no hay diferencia, todos somos iguales. Y la única diferencia que puede haber es la piedad. Y nadie sabe quién es piadoso, solo Allah subhanahu wa ta'ala. Así que trataremos de corregir de esas conductas y trataremos de crear un ambiente correcto de Ramadán para así todos nosotros, a pesar de las diferencias culturales o etcétera,
tengamos el mismo objetivo, poder alcanzar la piedad como grupo. Allah subhanahu wa ta'ala, cuando habla del ayuno, dice que el objetivo del ayuno en sí es que alcancemos la piedad. Y es el objetivo que tenemos que enfocarnos. ¿Cómo debo llevar un Ramadán que me conduce a lograr ese objetivo? Y si yo discrimino, ¿qué objetivo voy a tener? Ramadán me enseña la humildad, me enseña sentir lo que sienten los demás. Entonces, si alguien se siente discriminado, en realidad estoy contradiciendo el objetivo que Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto para Ramadán. Otro punto importante que quería, inshallah, en un futuro hacerlo acá en América Latina es las actividades deportivas. A pesar de ser Ramadán, mucha gente cuando escucha que Ramadán se ayuna del alba hasta el ocaso, ellos piensan que uno se va a enfermar por el hambre o por el sed o no sé qué piensan, pero en realidad es algo normal. Incluso en Ramadán, en pleno día, hacemos actividades deportivas y hacemos también campeonatos en Ramadán. Obviamente ¿cómo se llama? Va a tener un poco más de tiempo, el tiempo de jugar, pero igual, estando en ayuno y practicamos y hacemos deporte. Eso quiere decir que no es tan complicado ayunar si uno tiene la intención de hacerlo para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala y para cumplir con su ayuno. También otro punto importante son las clases educacionales en la mezquita. Aquí por lo general, si se da, es una clase. En cambio allá casi después de la oración del Dhuhr hay una clase, después de la oración del Asr hay una clase. Entre las rak'at del Tarawih hay una clase. A veces después del Fajr una pequeña clase. Eso nos hace estar conectados con Ramadán durante todo el mes. Porque no sé si usted, hermano, ha observado y ha notado que los primeros 10 días de Ramadán hay mucha gente asiste a la mezquita y los 10 intermedios la gente comienza a, digamos, su actividad comienza a bajar y su entusiasmo comienza a bajar. Y luego, en las 10 últimas, no sé, del mes de Ramadán, de nuevo asisten a la mezquita con mucha frecuencia. Entonces, para conectarnos durante todo el mes de Ramadán, debe haber clases frecuentes y constantes. Inshallah, eso podemos hacerlo en un futuro cercano, si Dios permita que esa pandemia termine y se mejore la situación y la comunidad comienza de nuevo a regresar a la mezquita. Tiene la palabra, hermano. Jazakallah khairan, Habibi. Lo que dijo sobre mis hermanos árabes, sí, es que en general, y especialmente sobre el asunto de Ramadán, mis hermanos y hermanas necesitan saber que no todo lo que hacemos los árabes es del Islam. Hay costumbres, entonces necesitamos separar. Ustedes, mis hermanos y hermanas en el Islam, que viven aquí en Latinoamérica, necesitan aprender y tomar la enseñanza en el Corán, desde el Corán, buscarla en el Corán, la sunna del profeta Muhammad, porque los árabes especialmente y todos los musulmanes nacidos musulmanes vienen a Latinoamérica con costumbres y con lo que aprendieron en los países de ellos. Entonces, siempre no podemos juzgar si un árabe está haciendo mal, está diciendo que los árabes mejores o Ramadán es solo para los árabes o los musulmanes. No podemos juzgar el Islam por eso. Hay que juzgar a la persona, hay que pedir perdón a esa persona y entender, como dijo el hermano Bassem,
que el Islam nos enseñó que no hay diferencia entre raza, no hay diferencia entre colores, que Ramadán es para toda la humanidad, no es solo para los musulmanes árabes. Eh, Todo eso, poco a poco, estamos tratando de compartirlo con los hermanos y las hermanas musulmanes aquí. También es un deber hacer llegar lo que es Ramadán a todos los hermanos aquí y las hermanas. Es nuestro deber compartir con ellos, nuestro deber enseñarles lo que estamos haciendo en los países árabes, en los países musulmanes. Eh, Tratar de hacerlos felices en Ramadán. Por ejemplo, la hermana Viviana de Argentina está diciendo que ella está viviendo sola Ramadán. No solo ella, hermana, créeme, hermana, no solo usted, miles y miles y miles de hermanos y hermanas. Por eso es nuestro deber como nacidos musulmanes tratar de estar con ustedes, compartir con ustedes. Claro, no en todos los países se puede hacer eso. Aquí, por ejemplo, no hay Honduras en Tegucigalpa. Entonces estamos tratando de compartir en línea, de compartir en la oficina de ayer aquí, tratar de hacer tarawih. Y a veces no podemos, hermano, entonces tratamos de hacerlo en la casa. Siempre es un deber compartir ese ambiente de Ramadán. Tratar de ver todos felices y de tratar de hacer llegar a todo el mundo lo que es Ramadán, en verdad. Ramadán es sanar el corazón. Ramadán es sentir paz. Ramadán es compartir. Y si uno no puede compartir con los musulmanes, se puede compartir con los no musulmanes, con su familia. Enseñarlos la paz que uno siente en Ramadán. Y Allah al-Musta'an. Allah al-Musta'an. Repito, hermanos y hermanas, la enseñanza se toma del Corán, de la Sunna, no de un musulmán en especial, porque no todos los musulmanes árabes son buenos y no todos los musulmanes latinos son malos, porque hay ese mito que es así, que el musulmán árabe nació musulmán sabe mejor y solo él puede hacer da'wah, hacer islam. No, no es así. Y principalmente Ramadán es el momento de estar, como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, así, cerca, juntos, unidos. Y Allah al-Musta'an, poco a poco, hermano Bassam, ese es el objetivo, ese es lo que queremos hacer, es llegar a estar unidos todos, árabes, pakistaní, latinos, y sentir que todos somos umma. La umma no solo árabes, hermanos y hermanas, la umma es todos los musulmanes. Y Allah al-Musta'an, Habi, Allah al-Musta'an. Jazakallah khair, querido hermano. Hay dos puntos también que quería comentar. Una es en base de lo que usted dijo. Cuando uno compara el ambiente de los países de mayoría musulmana y acá en América Latina, vamos a ver que hay mucha facilidad de ayunar allá. En cambio, acá es complicado ayunar. Puede ser que uno es el único musulmán en la familia, entonces no puede sentir lo mismo como si hubiera tenido toda la familia musulmana. Por ejemplo, incluso durante la pandemia del año pasado y en algunos países en ese año hay un encierro, pero aún así todos están en familia, todos están compartiendo en familia, rompiendo el ayuno en familia, haciendo las cosas en familia. En cambio, aquí la mayoría de los miembros de la comunidad son los únicos musulmanes en la familia. Entonces, eso les hace las situaciones más difíciles, más complicadas. Pero cada vez que me acuerdo de esto, de mi experiencia allá y mi experiencia aquí en Ecuador, recuerdo el dicho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, donde dijo que la recompensa de aquellas personas que obran el bien teniendo dificultades
es mucho más grande y enorme que la recompensa que aquellos que obran el mismo acto, pero teniendo las circunstancias y situación fácil. Así que el ayuno que usted, hermano o hermana, que está teniendo dificultades, no va a tener la misma recompensa de aquellos musulmanes que lo tienen todo fácil. Por ejemplo, yo cuando era en mi país, yo era una persona servida en todo sentido. No tenía que hacer nada, solo me preocupaba en recitar Corán, enseñar Corán y pasar casi todo el día en la mezquita. Y el resto de las cosas se hacen para mí. Pero cuando vine acá, yo tengo que hacer todas las cosas para la comunidad. Entonces, es totalmente lo opuesto. Así que aquí hay mucho más trabajo, mucho más esfuerzo. Uno se cansa. A veces uno llega a tener incluso estrés por el trabajo, pero al fin del cabo estamos haciendo más cosas que allá y las recompensas que esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos va a dar son muchísimo más que aquellas obras que realizamos allá. Entonces, ese punto no hay que olvidarlo, de que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dio esa buena noticia. Por ejemplo, una mujer que lleva el velo acá en la sociedad latina o en la sociedad árabe no es lo mismo. Cada vez que ves una con el velo allá, la gente la respeta más. La gente dice, mashallah, qué buena mujer, qué piadosa es. Pero acá cuando la gente, las hermanas ponen el velo, todo el mundo los mira diferente, los discrimina. ¿Y por qué se viste así? Es oprimida. Entonces, no siente lo mismo, pero la recompensa no va a ser la misma. La hermana que está aguantando aquí, está esforzando, está superando esas dificultades, obviamente va a tener, inshallah, una recompensa mucho más grande que aquella musulmana en un país de mayoría musulmana. Ese es el primer punto y creo que hemos salido del tema, pero vamos regresando, inshallah. En las últimas 10 noches del mes de Ramadán, por lo general se hace el i'tikaf, el retiro espiritual. Consiste en que uno tenga la intención de permanecer en la mezquita para así realizar más obras de bien sin que salga de la mezquita. Es un tipo de compromiso, de un retiro espiritual. Durante estas noches y esos días quiere enfocarse y aumentar de sus buenas acciones durante esas noches. Y con el objetivo también de aprovechar la noche del decreto. Entonces me acuerdo de los ramadanes que vivía allá, que la noche del 21 nos dirigimos a la mezquita, llevamos un colchón pequeño y una sábana a la mezquita y una almohada y empezamos a vivir dentro de la mezquita. Habían como unos 2 cuartos fuera de la mezquita para guardar las cosas y después del Fajr hasta las 11 de la mañana dormimos y luego nos levantamos, limpiamos la mezquita, lo dejamos todo bien y comenzamos a tener un cierto programa de círculos de estudio, de enseñanzas del Corán, un programa para aprovechar esos días. Y cocinamos entre nosotros. Había una cocina en la mezquita, la gente nos donaba las cosas para cocinar. Y a veces la gente, cada uno de su casa, viene a la mezquita y nos da un plato. Alguien nos da un plato de arroz, otro de ensalada, y así armamos una mesa grandote para los que están en el retiro espiritual y para los visitantes de la mezquita. Era una experiencia fenómena, única, y espero algún día poder realizarla acá en Guayaquil con nuestra comunidad, inshallah. ¿Qué hay de usted, hermano? Como le dije, hermano, era golpe duro para mí porque
Para que entiendan, hermanos y hermanas, es lo mismo para ustedes antes de ser musulmanes. En Navidad es lo mismo Ramadán para mí, hermano. Como le dije, mi esposa, Jazakallah khairan, me ayudó mucho a superar eso. Y no solo compartiendo conmigo Ramadán, ella me dio un consejo que tal vez va a ser un buen consejo para todas las hermanas y los hermanos que sufren eso, que solo ella o él es musulmán, musulmana y toda la familia son cristianos y no es lo mismo Ramadán para ellos. Me dijo mi esposa, Ayman, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Allah? Solo en su país. Le dije, en todos los países, en todo lado. Entonces me dijo, ¿y cuál es el propósito de Ramadán? Le dije, acercar de Dios, sanar y acercar de Dios. Me dijo, entonces, si Dios está en todos lados, y si usted ya no está en su país, está aquí, y el propósito es acercar a Dios, entonces ahí está el Corán, y ahí está la Sunna, y ahí está la oración como siempre. Puede acercar a Dios y lograr el propósito de Ramadán aquí en Tegucigalpa, en Honduras, al igual en Túnez. El cambio no es mucho porque el objetivo es tener a Allah más cerca. Y qué mejor que Allah como que va a hacernos compañía, hermano. Entonces, la solución que me dio mi esposa, y es la solución que tal vez va a servir a todo el mundo que está festejando Ramadán a solas, es acercar de Dios. Ahí está el Corán. Si su familia no es musulmana y usted solo, no hay mezquita cerca de usted, toma a Allah subhanahu wa ta'ala como el mejor compañero a usted. Lea, ahí está la palabra de Dios, ahí está el Corán, ahí está la oración y va a sentir el ambiente de Ramadán en su corazón. Porque al fin y al cabo, nosotros en mi país o en su país, en mi país ya decoran las calles, las casas, comida, pero Ramadán no es para comer, no es el primer objetivo, hermano. Ramadán es para sanar y es para estar más cerca de Dios. Y eso se puede lograr, hermano, en todo lado, hermano. Existe en Mezquita o no existe en Tegucigalpa, mi Dios, usted puede lograrlo, hermano. Y de ahí estuvo el cambio, hermano. Extraño todavía Ramadán en mi país, extraño todo eso, y principalmente, precisamente cuando miro Navidad aquí, pero no es como el primer Ramadán que pasé aquí. Ya Ramadán aquí casi es igual al de mi país. ¿Cómo? No es lo mismo, no, tal vez no decoro la casa, aquí no se decora la calle, pero aquí en su corazón es el mismo Ramadán, va a ser aquí o en mi país o en cualquier país, porque el propósito es sanar, es curar su corazón y es acercar más y más de Dios. Y eso se logra en todos los países y con más hermanos o solo en la casa. ¿Sí o no, hermanito? Ese es el propósito de Ramadán. Entonces, no sé si con eso podemos terminar, si no tiene que agregar, hermano Bassem. Yo tengo, Ajá. solamente tengo 3 puntos pequeños, inshallah, y con eso termino los puntos que yo ya tengo todos mis puntos acá, desde antes de la clase. Inshallah, adelante, Habib, inshallah. El primer punto es una mala costumbre que tenemos los árabes, y creo que usted pueda, no sé si está en su país también. Durante las últimas noches del mes de Ramadán, la gente va a la mezquita para el rezo nocturno y para poder también aprovechar la noche del decreto. Entonces se hace un rezo voluntario, me invento, desde las 2 de la mañana hasta las 4 de la mañana. Y luego la gente regresa a sus casas a comer el suhur, y de allí se hace el adán del fajr. Entonces, mucha gente va al rezo voluntario nocturno, y cuando regresan a sus casas a comer el suhur ya no regresan a hacer el rezo obligatorio del fajr, sino lo hacen en sus casas. Entonces, ese no tenía lógica, cómo uno
se preocupa por el rezo voluntario y no se preocupa tanto por el rezo obligatorio. Creo que esa es una costumbre que hay que hacer énfasis y tratar de cambiarla. Y otro punto es la ropa del Eid. Yo creo que la mayoría de la gente compran sus ropas en las últimas noches del mes de Ramadán. Y yo también me acuerdo que especificamos un día después de la oración del Tarawih, ir a comprar la ropa y regresar antes de comenzar el rezo nocturno a las 2 de la mañana. Ya que todo el mundo sale en el Eid con ropa limpia, nueva, especialmente para nosotros, los jóvenes, adolescentes y niños, eso era indispensable. No puede haber un Eid sin que tengamos una ropa nueva. Pero cuando uno ya crece, ya pues solamente lava el thawb, lo plancha y sale. Entonces no hay problema. Desde que vine aquí a Ecuador no me compré ropa específicamente para el Eid, sino lavo mi ropa, la plancha y salgo. Pero es una buena experiencia, especialmente para los futuros adolescentes y jóvenes. Esta costumbre es muy buena y sería bueno que la comunidad musulmana, para relacionar a los niños y a los adolescentes con Ramadán y con el Eid, comprarles las cosas, los regalos, la ropa en Ramadán para el Eid, no en Navidad. Porque si lo hacemos en Navidad, lo estamos diciendo que esa es una ocasión especial, pero en realidad tenemos que hacerlo con Ramadán y con los Eid de los musulmanes. Con eso, hermano, yo finalizo mis puntos que tengo acá y pido a Allah subhanahu wa ta'ala que acepte de nosotros, que Allah subhanahu wa ta'ala acepte nuestro ayuno, a los hermanos que están aquí compartiendo con nosotros, que acepte nuestro ayuno, nuestras oraciones y todas las buenas acciones y que nos perdone, porque todos somos pecadores y en cualquier momento cometemos faltas, pecados y estamos en una necesidad enorme del perdón de Allah subhanahu wa ta'ala. Y ya que estamos en ese mes tan sagrado, tan bendecido, es indispensable que el musulmán levanta sus manos a Allah subhanahu wa ta'ala y le pide. Son oportunidades. A veces la oportunidad fue llamada así porque no se repite. Y si la oportunidad se repite, es posible que tú ya no estás ahí para aprovecharla. Por eso, si Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado la vida para presenciar el mes de Ramadán y ayunarlo, tendremos que aprovecharlo y pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala el perdón y que nos haga de la gente que los libera del fuego. Jazakumullah khair, hermano Ayman, que Allah le recompense y acepte de usted, hermano. Amén, y usted, hermano, y a todos los hermanos y las hermanas que están con nosotros. Termino con eso diciendo que hay que aprovechar y no importa si uno anda solo o festejando Ramadán en el país natal o lejos, siempre hay que dejar claro que Ramadán es algo religioso, no es algo de comida, eso no es el propósito, esos son detalles. Mientras uno está poco a poco sanando en Ramadán su alma, su corazón, estamos logrando el objetivo, inshallah. Que Allah acepte de ustedes, que Allah perdona sus pecados y que Allah nos guía el camino recto, inshallah, y que Allah nos da Jannat al-Firdaus bi'idhnillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amén. Wa alaikum salam.